Dibujo de axonometría isométrica. Para dibujar una axonometría isométrica, lo primero que se debe hacer es dibujar los ejes usando las escuadras de 30 y 60. Prestar atención a las posiciones de la escuadra en el tablero. Ahora debemos tomar las medidas del volumen que contiene el objeto y sobre cada eje marcar en escala la medida correspondiente a cada dirección para definir la ubicación de las rectas AD, DC y DH. En este caso, 9 es la medida sobre el eje Y, 6 sobre el eje Z y 6 sobre el eje X. A continuación, por el punto A trazar una paralela a DC y por C trazar una paralela a AD. La posición de la escuadra es la misma que la utilizada para el eje a la que es paralela la recta que se está trazando. Se cortan en el punto B. AB, CD definen la base del objeto. Por el punto H, trazar una paralela a AD y por A trazar una vertical. Donde se cortan, obtenemos el punto E. Por H, trazar una paralela a DC y por C, trazar una vertical. Donde se cortan, obtenemos el punto G. Por E, trazar una paralela a HG y por G, trazar una paralela a EH. Se cortan en el punto F. EFGH definen la parte superior del objeto. Luego dibujar la vertical BF. De esta manera queda dibujado el prisma que contiene al objeto. Luego de dibujar el prisma que contiene al objeto, tomar las medidas parciales de las partes del mismo e irlas trasladando en escala. Todas las medidas se toman solo sobre los ejes o sus paralelas.
En la base, trazamos dos rectas auxiliares, 1, 2 y 3 y 4, que pasan por la mitad de AD y DC, correspondientes a las medidas tomadas, 3 y 3 de cada lado. Por los puntos 1, 2, 3 y 4 dibujamos verticales con el alto del prisma. Seguimos por la cara ABFE. Marcamos las medidas tomadas sobre AE y por ellas dibujamos las paralelas correspondientes y unimos los puntos que están unidos en el volumen. Recordar que todas las medidas solo se toman sobre los ejes o sus paralelas. Continuamos por la cara BC-GF. Marcamos las medidas y procedemos de la misma manera. Como se ve, son pocas las medidas que se deben usar. El resto se obtiene uniendo puntos y trazando paralelas a las rectas ya existentes. Proseguimos por las caras ADHE y CDHG. Trazamos paralelas partiendo de medidas ya existentes, de ser necesario tomar las medidas que falten. Dibujamos las partes que no tocan las caras del prisma base para completar la parte visible del volumen. Dibujamos en un valor de línea menor lo que no se ve del objeto.
Para dar valor de línea, seguir el siguiente criterio. Las líneas visibles se dibujan con mayor valor. Las líneas del objeto que no se ven con un valor intermedio. Los trazados auxiliares con un valor aún menor. Para tener en cuenta, las rectas verticales se mantienen siempre verticales en las axonometrías. Las líneas paralelas entre sí se mantienen paralelas en el dibujo. Solo se pueden dibujar a escala, sin sufrir modificaciones, las líneas que son paralelas a los ejes dominantes del espacio X, Y y Z. Las líneas que tienen otras direcciones que las indicadas deben dibujarse mediante su inclusión en formas ortogonales que se hacen coincidir con las direcciones dominantes del espacio.